¿Qué tal, familia del horror? Bienvenidos. Hoy nos adentramos en el asfalto infinito. Hablaremos de 3 historias reales ocurridas en rutas solitarias, donde el destino final no es una ciudad, sino un encuentro con lo imposible. Prepárense, ajusten sus cinturones y miren bien por el retrovisor, porque en estas carreteras nunca se viaja realmente solo. Comencemos. Todo ocurrió en un tramo desolado de la antigua Ruta 666, ahora conocida como la 491, en Nuevo México. Yo era un camionero autónomo, acostumbrado a las jornadas de 16 horas y al café recalentado de las gasolineras. Eran las 3 de la mañana y la luna era apenas una uña plateada en un cielo negro como el petróleo. No había otros faros en el horizonte. Solo yo y el rugido de mi motor. De repente, los indicadores de mi tablero empezaron a volverse locos. Las agujas de la presión de aceite y la temperatura subían y bajaban rítmicamente. Pensé que era un fallo eléctrico, hasta que la radio, que estaba apagada, se encendió sola. Solo emitía estática, pero una estática que parecía respirar. En ese momento lo vi en la orilla de la carretera, un hombre con un abrigo largo y oscuro, caminando de espaldas al tráfico. Por puro instinto profesional, pisé el freno. En esos lugares, si alguien se queda varado, es una sentencia de muerte por el frío del desierto. Me detuve unos metros más adelante y esperé a que se acercara. Vi por el espejo retrovisor cómo caminaba hacia la cabina. Sus pasos no hacían ruido sobre la grava, y lo más extraño era su altura. Parecía demasiado alto, casi alcanzando la ventanilla de mi tráiler sin esfuerzo. Cuando llegó a la puerta del copiloto, no llamó. Simplemente el seguro de la puerta saltó solo. La puerta se abrió y un frío gélido, un frío que olía a tierra mojada y a flores podridas, inundó la cabina. El hombre se sentó. No me miró. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro en sombras, pero pude ver que sus manos, apoyadas sobre sus rodillas, tenían dedos demasiado largos, con una piel que parecía cuero seco. «Sigue conduciendo», dijo. Su voz no era humana, sonaba como si 2 piedras se frotaran entre sí en el fondo de un pozo. Arranqué, con el corazón martillando contra mis costillas. Durante los siguientes 20 kilómetros, el ambiente en el camión se volvió insoportable. El aire se sentía espeso, difícil de tragar. Miré de reojo hacia el asiento del acompañante y vi que el hombre no respiraba. Su pecho no se movía. De repente, él giró la cabeza hacia mí. Bajo el ala del sombrero no había ojos, solo 2 cuencas vacías que brillaban con una tenue luz rojiza, como brasas agonizantes. «¿Sabes qué hay al final de esta carretera?», me preguntó. Y en ese momento, las luces de mis faros iluminaron algo que no debería estar ahí. El asfalto delante de nosotros ya no era carretera, era un abismo negro que parecía tragarse la luz. Sentí que el camión empezaba a flotar, a perder tracción, como si estuviéramos entrando en una realidad distinta. El hombre estiró una de sus manos hacia mi volante y sus dedos rozaron mi brazo. Fue como si me clavaran 1000 agujas de hielo. En ese instante, mi radio gritó un nombre. El nombre de mi hermano que había muerto en un accidente en esa misma ruta 10 años atrás. «Él te manda saludos», susurró la cosa a mi lado y soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. El pánico me hizo reaccionar de una forma que no sabía que era capaz. Pisoteé el freno con todas mis fuerzas, pero el camión no se detuvo. Simplemente se deslizaba por ese abismo negro como si el asfalto se hubiera convertido en aceite. Lo más aterrador
es que aunque el velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora, el paisaje exterior no se movía. Los mismos 3 cactus retorcidos pasaban una y otra vez frente a mis faros, como un bucle infinito de una película de pesadilla. La cosa sentada a mi lado empezó a crecer. Su figura, que ya era alta, comenzó a encorvarse contra el techo de la cabina, y el sonido del metal crujiendo bajo su presión me hizo entender que no se trataba de un espíritu incorpóreo, sino de algo con una masa física devastadora. Sus dedos largos empezaron a juguetear con los controles del tablero, apagando y encendiendo las luces interiores. Cada vez que la luz se encendía, su rostro estaba más cerca del mío. Ya no solo eran cuencas vacías, ahora podía ver filas de dientes afilados, negros, que parecían brotar de sus encías como agujas oxidadas. Tu hermano no sufrió tanto como vas a sufrir tú, siseó, y su aliento me golpeó la cara. Olía a azufre y a carne vieja, un olor que se me quedó grabado en los pulmones por semanas. En un acto de pura desesperación, solté el volante y busqué en la guantera un rosario de madera que mi madre me había dado años atrás. No soy un hombre especialmente religioso, pero en ese momento era lo único que me separaba de la locura total. En cuanto mis dedos rozaron la madera, el ser soltó un alarido que reventó los cristales de las ventanas de la cabina. El estallido fue tan fuerte que perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando abrí los ojos, el camión estaba detenido en el arcén de la carretera. El sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el desierto de rojo sangre. El asiento del copiloto estaba vacío, pero estaba cubierto de una capa fina de acíniza gris y fría. Mi brazo, donde esa cosa me había tocado, tenía 5 marcas negras, como quemaduras de congelación, que formaban la silueta de una mano humana deforme. Lo más inquietante fue cuando bajé a revisar el tráiler. En el polvo acumulado en la parte trasera del camión, alguien había escrito con el dedo: "Casi llegamos". Y justo debajo, las huellas de unos pies descalzos y alargados se alejaban hacia el corazón del desierto, perdiéndose entre las rocas donde ningún humano podría sobrevivir sin agua. Desde ese día, no he vuelto a conducir de noche por la ruta 491. He hablado con otros veteranos del asfalto y muchos coinciden en lo mismo. Hay un tramo donde el tiempo se detiene, donde la radio sintoniza voces de los que ya no están y donde el pasajero espera a que alguien tenga la amabilidad de detenerse. Dicen que no siempre se baja del camión. A veces el camión llega a su destino, pero el conductor que baja ya no es el mismo que subió. Ahora, cada vez que paso por un desierto y veo una figura solitaria en la orilla, acelero hasta que el motor ruge, rogando que el rosario de mi madre siga teniendo fuerza suficiente para mantenerme en este lado de la realidad. Ese encuentro en la cabina fue solo la apertura de una puerta que nunca volvió a cerrarse. Pasé los días siguientes en un estado de vigilia paranoica, pero lo que realmente me empujó al borde del abismo fue lo que sucedió cuando regresé a mi base en Gallup. Al descargar el camión, los operarios del almacén se detuvieron en seco. Me miraron con una mezcla de horror y confusión. Cuando pregunté qué pasaba, uno de ellos señaló la carga. Yo transportaba bobinas de acero selladas, pero al abrir el tráiler, las bobinas estaban cubiertas de una sustancia orgánica, una especie de filamento blanquecino, similar a una telaraña, pero mucho más densa y con un olor metálico insoportable. Pero eso no fue lo peor. Al revisar las grabaciones de la cámara de seguridad que tengo instalada en el tablero, una cámara que se activa por movimiento, esperaba ver la figura del hombre del abrigo, pero no había nada. En el video, la puerta del copiloto se abría sola, el asiento se hundía como si alguien de gran peso se sentara, y yo hablaba y gritaba hacia el vacío. Sin embargo, había algo que la cámara sí captó: un sonido de baja frecuencia que no era el motor. Al analizar el audio en mi computadora, pude escuchar claramente una voz que no era la mía, una voz que no venía del aire,
sino que parecía vibrar desde el metal del camión mismo. Decía: «No eres el primero en traerme, pero serás el último en dejarme ir». Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente. Las quemaduras de frío en mi brazo no sanaban, al contrario, empezaron a extenderse. La piel se volvía gris y dura, como la del ser que vi en la carretera. Empecé a soñar con el desierto, pero no con el desierto que conocemos, sino con una versión muerta del mismo, donde el cielo es negro y los cactus son huesos de gigantes. En esos sueños, mi hermano caminaba a mi lado, pero no tenía rostro. Me decía que el pasajero no era un espíritu, sino una fuga de un lugar que los antiguos habitantes de Nuevo México conocían muy bien y del cual siempre advirtieron: un vacío entre los mundos que se alimenta del movimiento y la velocidad. Desesperado por respuestas, busqué a un exagente de la policía estatal que había sido retirado del servicio tras un incidente en la ruta 666 a finales de los años 90. Lo encontré viviendo en una casa rodante, rodeado de mapas tachados y sensores de movimiento. Cuando le conté mi historia, no se rió. Me mostró una carpeta llena de fotos de accidentes de esa ruta. En todas ellas había un patrón. Los conductores que sobrevivían siempre terminaban con las mismas marcas de congelación en los brazos o el cuello. El pasajero no busca matarte de inmediato, me explicó con la mirada perdida. Él se refiere a un vehículo, no al camión, se refiere a ti. Esa carretera tiene una propiedad geométrica extraña. En ciertos puntos, la velocidad y la soledad crean un túnel. Él usa ese túnel para salir, pero necesita un sistema nervioso humano para anclarse a esta realidad. Si te tocó, ya eres parte de su red. Esa noche, mientras dormía en un motel cerca de la carretera, desperté sintiendo que no podía respirar. El aire en la habitación era gélido. Miré hacia la esquina y allí estaba la silueta. No era solo un hombre, ahora era una masa de sombras que se estiraba hasta el techo. El sonido de los cristales vibrando empezó de nuevo, pero esta vez las voces en la radio del motel, que estaba desenchufada, eran miles. Eran las voces de todos los que habían muerto en la ruta 666 desde que fue pavimentada. Gritos de frenazos, estruendos de metal retorcido, y por encima de todo, la risa seca de esa cosa. Me di cuenta de que el pasajero no se había quedado en el desierto. Se había pegado a mi sombra. Cada vez que conducía, veía por el retrovisor que la parte trasera de mi camión se hundía, como si llevara toneladas de carga invisible. Otros camioneros empezaron a evitarme por la radio de banda ciudadana. Decían que mi señal emitía un zumbido que les causaba náuseas y hemorragias nasales. Me estaba convirtiendo en un paria, en una antena viviente para algo que no pertenecía aquí. Decidí volver al kilómetro exacto donde lo recogí. Pensé que si lo llevaba de vuelta al origen, podría deshacerme de él. Conduje durante horas, con el brazo negro y necrótico doliéndome a cada segundo. Al llegar al punto, apagué el motor y esperé. El silencio del desierto era absoluto, un silencio que pesaba. Salí de la cabina y grité hacia la oscuridad, exigiendo que me dejara en paz. La respuesta no vino de un grito, sino del suelo. La carretera empezó a agrietarse bajo mis pies. De las grietas no salió lava, sino esa misma ceniza gris que encontré en mi asiento. Una voz que ahora reconocí como la de mi propio padre me habló desde la negrura. «Hijo, ya no hay vuelta atrás. La carretera ya te digirió». Miré mis manos y vi que mis dedos se estaban alargando. Mis uñas se volvían negras y mi piel empezaba a brillar con esa tenue luz rojiza que vi en las cuencas del pasajero. Entendí que el pasajero no es un individuo, es un ciclo. El hombre que yo recogí fue una vez un camionero como yo, alguien que se detuvo a ayudar en el momento equivocado. Y ahora mi tiempo como humano se estaba terminando. El camión que una vez fue mi orgullo, ahora parecía una caja de metal oxidado. Si alguna vez viajas por la ruta 491 de noche y ves un tráiler antiguo,
con los faros amarillentos y una estela de ascensa volando tras él. No intentes pasarlo. Y sobre todo, si ves a un hombre alto con un abrigo largo caminando por la orilla, no te detengas, porque ese hombre podría ser yo, buscando desesperadamente a alguien que tome mi lugar, para poder finalmente descansar en la paz de la muerte que la carretera me robó. La carretera sigue allí, esperando. No es un camino entre dos puntos, es una trampa tendida por algo que tiene mucha hambre y todo el tiempo del mundo. Yo ya no tengo nombre, solo tengo el rugir del motor y el frío que nunca se va. Cuida tus pasos, porque en las rutas solitarias, la distancia más corta entre la vida y la muerte es un simple acto de caridad. Ahora dejamos atrás el polvo del desierto para subir hacia la humedad asfixiante de las montañas. Pasamos a la historia 2, una experiencia que cambió mi vida mientras atravesaba una de las rutas más peligrosas de la cordillera. Se dice que en las alturas el oxígeno escasea y la mente juega bromas, pero lo que yo vi no fue una alucinación. Fue una advertencia que llegó demasiado tarde. Sucedió en el paso de la cumbre, una carretera llena de curvas cerradas y precipicios que quitan el aliento. Eran cerca de las 2 de la mañana y una niebla espesa, casi sólida, se había tragado el asfalto. Yo conducía un sedán viejo, tratando de llegar a casa tras un viaje de negocios. El limpiaparabrisas apenas podía con la humedad, y el silencio de la montaña era interrumpido solo por el chirrido de mis frenos. De repente, en medio de una curva especialmente cerrada, mis luces iluminaron algo blanco. Frené en seco, derrapando peligrosamente cerca del borde. Allí, parada justo en la orilla del abismo, había una mujer. Llevaba un vestido de verano ligero y desgarrado en los bordes, algo totalmente fuera de lugar para el frío glacial de la altitud. No tenía abrigo, no tenía equipaje, solo estaba allí, de pie, mirando hacia el vacío de la barranca. Bajé la ventanilla, temblando de frío. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?, le grité. Ella giró la cabeza muy despacio. Su rostro era de una palidez irreal, como si estuviera esculpido en mármol, y su cabello negro caía empapado sobre sus hombros. No parecía asustada, de hecho, no parecía sentir nada. Me miró fijamente y sin decir una palabra, caminó hacia la puerta trasera de mi auto, la abrió y se sentó. Un olor a flores marchitas y a agua estancada inundó el interior. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo en su mirada me mantenía anclado al asiento. Era una tristeza tan profunda que dolía. «Por favor, solo bájeme en la siguiente curva», susurró. Su voz sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. Empecé a conducir de nuevo, con las manos apretando el volante hasta que me dolieron los nudillos. No me atrevía a mirar por el espejo retrovisor. La atmósfera dentro del coche se volvió pesada, como si el aire se hubiera convertido en agua. Cada vez que pasábamos bajo una de las pocas luces de la carretera, la sombra de la mujer en el asiento trasero parecía estirarse, deformándose contra el techo. «¿Vive por aquí cerca?», pregunté tratando de romper el silencio que me estaba volviendo loco. «Vivía», respondió ella, hasta que el asfalto se volvió demasiado resbaladizo, hasta que los frenos dejaron de responder. En ese momento miré de reojo el espejo. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Mi corazón dio un vuelco y pisé el acelerador, preso del pánico. Pero entonces sentí una mano fría, helada como un cubito de hielo, apoyarse en mi hombro desde atrás. «Cuidado con la curva», me siseó al oído, con una voz que ya no era humana,
sino un borboteo de agua y sangre. Miré hacia adelante y me di cuenta de que en mi desesperación no había visto la señal de advertencia. Estaba yendo directo hacia el mismo precipicio donde ella había estado parada. El volante se sintió como plomo en mis manos. La presión de esa mano gélida en mi hombro no era solo un contacto físico. Era como si me estuvieran inyectando el frío de la tumba directamente en el torrente sanguíneo. Los frenos, que segundos antes funcionaban a la perfección, se hundieron hasta el fondo sin ofrecer resistencia. El pedal estaba muerto. El coche empezó a ganar velocidad cuesta abajo, directo hacia el vacío, y en el cristal del parabrisas, empañado por mi propio aliento agitado, empezaron a aparecer marcas de manos desde el lado de adentro. Manos pequeñas, como de niños, que golpeaban el vidrio en un silencio absoluto. «Míranos», susurró la voz en mi nuca, ahora multiplicada por 3. «Míranos, antes de que tú también te conviertas en parte de la montaña». En un acto de pura supervivencia, tiré del freno de mano y giré el volante hacia la pared de roca, prefiriendo el impacto contra la piedra que la caída libre. El coche golpeó el talud con un estruendo metálico, las bolsas de aire se desplegaron y la oscuridad me tragó. Cuando desperté, el coche estaba humeante, incrustado en la ladera. Lo primero que noté no fue el dolor de mis costillas, sino el silencio. Un silencio que no era natural en una carretera. Salí del vehículo tambaleándome y bajo la luz de la luna que se filtraba entre la niebla, vi que no estaba solo. En la orilla de la carretera, allí donde empezaba el precipicio, había decenas de personas. Hombres, mujeres y niños, todos vestidos con ropas de diferentes épocas, desde trajes de los años 50 hasta uniformes modernos. Todos estaban de pie, inmóviles, mirando hacia el fondo del barranco con la misma expresión de tristeza infinita que tenía la mujer del vestido blanco. La mujer que había subido a mi auto estaba frente a mí. Ya no se veía hermosa. Su rostro estaba deformado por el impacto que la mató hace años. Su vestido blanco estaba empapado en una sangre negra y espesa que no dejaba de brotar. «Cada curva en este paso tiene un dueño», dijo señalando a la multitud silenciosa. «Cada uno de nosotros murió aquí esperando llegar a casa, y cada noche buscamos a alguien que pueda llevarnos un poco más lejos, pero la carretera nunca nos deja salir de su territorio». Me explicó que el paso de la cumbre no era solo un camino, era una anomalía geológica y espiritual. El asfalto había sido mezclado con asisas de un antiguo cementerio que fue destruido para construir la ruta, y la tierra misma reclamaba pagos constantes. Los accidentes no eran casualidades, eran provocados por la misma montaña para alimentar el ciclo de sombras. Ella me había salvado del precipicio, no por bondad, sino porque yo no era la víctima que la montaña buscaba esa noche. La montaña quería un sacrificio específico y yo no encajaba en el perfil. Pasé el resto de la noche sentado contra mi auto destrozado, rodeado por ese ejército de muertos que susurraban sus últimas palabras al viento. Cuando llegó la patrulla de caminos al amanecer, las sombras se desvanecieron con el primer rayo de sol. El oficial que me auxilió me miró con una mezcla de lástima y reconocimiento. No era el primer informe que recibía sobre una mujer de blanco que causaba choques en esa curva exacta. «Tienes suerte de estar vivo, muchacho», me dijo el policía mientras me pasaba una manta. «Hace exactamente 10 años, en esta misma fecha y a esta misma hora, una familia entera cayó por ese borde, una mujer y sus 2 hijos. Nunca encontraron los cuerpos, el bosque abajo es demasiado denso. Pero desde entonces, los frenos de la gente fallan justo aquí». Investigué por mi cuenta los meses siguientes. Descubrí que la mujer se llamaba Elena. Había estado huyendo de un marido violento esa noche de niebla, buscando refugio en la casa de sus padres al otro lado de la montaña.
Su desesperación era tan grande que la montaña la absorbió, convirtiéndola en el GPS del horror para otros viajeros. Sin embargo, lo que me quitó el sueño durante años fue lo que encontré en el asiento trasero de mi auto cuando lo sacaron del depósito. Entre los restos de vidrio y tapicería rota, había un pequeño zapato de niño y una nota, escrita en un papel amarillento que olía a humedad de cueva. La nota decía: «Gracias por el viaje. Dile a mi madre que todavía tenemos frío». Desde aquel accidente, mi vida nunca volvió a ser la misma. He desarrollado una fobia paralizante a conducir de noche y cada vez que paso cerca de una zona montañosa, puedo sentir como el aire se enfría y como una presión invisible se asienta en mi hombro. A veces, en la tranquilidad de mi propia casa, escucho el sonido de un motor acelerando y el chirrido de unos frenos que nunca terminan de detenerse. Sé que Elena y los demás siguen allí, en el paso de la cumbre. Están atrapados en ese bucle temporal, reviviendo sus últimos segundos de vida una y otra vez, esperando que el próximo conductor solitario se detenga por curiosidad o compasión. Y lo más aterrador es que a veces, cuando me miro en el espejo para dormir, veo por un segundo el reflejo de la niebla detrás de mí y escucho el susurro de la mujer recordándome que la carretera no olvida a nadie. Cuídate en las curvas, porque el asfalto tiene memoria, y la memoria de la muerte es la más persistente de todas. No confíes en tus frenos si el aire empieza a oler a flores marchitas, porque en ese momento ya no eres tú quien conduce, es el destino de alguien más que se ha entrelazado con el tuyo. Para cerrar esta noche de asfalto y sombras, pasamos a la historia 3. Esta no ocurrió en una curva peligrosa, ni en un desierto mítico, sino en un tramo de carretera tan monótono que podrías quedarte dormido al volante. Pero lo que me sucedió allí me enseñó que los lugares más aterradores no son los que están en el mapa, sino los que aparecen cuando el mapa decide que ya no perteneces a este mundo. Sucedió hace 3 años en una ruta secundaria que atraviesa las llanuras del Medio Oeste. Llevaba conduciendo 10 horas seguidas y el cansancio era una neblina pesada en mi cerebro. Mi GPS, que hasta entonces había funcionado perfecto, empezó a dar instrucciones erráticas. «Gire a la izquierda en 200 metros», decía, pero a la izquierda solo había campos de maíz infinito. Ignoré la voz digital y seguí recto, buscando desesperadamente una luz, una señal de civilización. Finalmente apareció una gasolinera de aspecto antiguo, con bombas de combustible de las que ya no se ven y un letrero de neón que zumbaba con una luz blanca enfermiza. El lugar no tenía nombre, solo un cartel que decía «Servicio». Me detuve, aliviado por haber encontrado un lugar donde estirar las piernas. Pero en cuanto apagué el motor, el silencio me golpeó como un bloque de cemento. No había grillos, no había viento, nada. Al bajar del auto noté que el suelo no era de asfalto, sino de una especie de ceniza compacta que no crujía bajo mis pies. Entré a la tienda de conveniencia y una campana oxidada anunció mi llegada. Detrás del mostrador había un hombre con un uniforme gris, tan limpio que parecía nuevo, pero su piel tenía la textura del papel pergamino y sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían blancos. «¿Busca el camino de vuelta?», preguntó antes de que yo abriera la boca. Su voz no tenía entonación, era plana, como una grabación vieja. «Solo necesito gasolina y quizás un mapa», respondí, sintiendo un escalofrío que me recorría la columna. El hombre sacó un mapa de debajo del mostrador, pero cuando lo extendió, vi que no tenía nombres de ciudades ni de carreteras. Eran solo líneas negras que se retorcían como venas sobre un fondo gris. «Aquí no usamos nombres», dijo, señalando un punto en el centro del mapa que palpitaba levemente. «Aquí solo usamos el tiempo que te queda.
Usted se desvió en el kilómetro 44. Entró en la ruta muerta. En ese momento miré hacia la ventana y vi algo que me heló la sangre. Mi auto seguía allí, pero a través del cristal de la tienda, el paisaje exterior había cambiado. Ya no estaba la carretera, solo había un océano de niebla gris, y caminando entre la niebla, vi figuras. Eran personas vestidas con ropa de viaje, arrastrando maletas, caminando en círculos alrededor de las bombas de combustible. Sus rostros estaban borrados, como si alguien hubiera pasado un dedo sobre una pintura fresca. El hombre del mostrador se inclinó hacia mí y pude ver que en su cuello tenía una cicatriz profunda que le daba toda la vuelta, como si su cabeza hubiera sido cosida de nuevo a su cuerpo. Cada persona que ves afuera cometió el mismo error que tú, susurró. Se cansaron de la realidad y buscaron un atajo. Ahora son parte del inventario. La única forma de salir es entregar algo que la carretera necesite. ¿Qué quiere?, pregunté, retrocediendo hacia la puerta. Tu dirección, respondió. Si me das el camino a tu casa, yo podré ir allí y tú podrás quedarte aquí, descansando para siempre. Es un intercambio justo. Tú estás agotado, ¿no es cierto? Sentí una tentación abrumadora de decir que sí. Mi cuerpo pesaba toneladas, mis ojos ardían, y la idea de no volver a conducir nunca más se sentía como un alivio celestial. Pero entonces vi un detalle en el uniforme del hombre, una pequeña placa que decía «Conductor del año 1954». Comprendí que él también fue un viajero que aceptó el trato. Salí corriendo de la tienda, ignorando sus gritos, que ahora sonaban como el chirrido de metal retorcido. Subí a mi auto y arranqué. El motor rugió, pero no avanzaba. Las ruedas patinaban sobre esa ceniza gris. Las figuras sin rostro empezaron a rodear el vehículo, golpeando los cristales con sus manos suaves y sin huesos. Sus voces llenaban mi cabeza. «Quédate, el camino es demasiado largo. Quédate». Cerré los ojos, pisé el acelerador a fondo y empecé a gritar cada recuerdo que tenía de mi vida real. El nombre de mi calle, el color de mi puerta, el olor del café de mi cocina. Usé mis recuerdos como un ancla. De repente, sentí un sacudón violento. El coche dio un salto y al abrir los ojos, estaba de nuevo en la carretera secundaria, bajo la luz de una luna normal, con el GPS gritando, recalculando ruta. Llegué a casa al amanecer, pero la pesadilla no terminó del todo. Cuando revisé el tanque de gasolina, estaba lleno, pero el combustible era negro y espeso como el petróleo crudo, y en el asiento del copiloto encontré aquel mapa sin nombres. A veces, por las noches, el mapa empieza a brillar y nuevas líneas aparecen en él, líneas que conducen directamente a mi casa. Sé que la gasolinera no se quedó atrás, sé que sigue ahí en algún lugar entre los pliegues de la realidad, esperando a que vuelva a sentirme cansado. Porque en la carretera de la vida, todos buscamos un descanso, pero hay lugares que ofrecen un descanso del que nunca se despierta. Ahora, cada vez que viajo, nunca dejo que el tanque baje de la mitad, y nunca, bajo ninguna circunstancia, me detengo en una gasolinera que no tenga un nombre que pueda reconocer. Porque si el mapa desaparece, tú también podrías desaparecer con él.